Segunda Corintios, queridos hermanos. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Usted tiene, lo he repetido casi en cada video, este es el séptimo de nuestros videos en el cursado de esta materia, que en sus notas usted tiene espacios entre punto y punto para usted ir completando de acuerdo a lo que lee en la Escritura. Capítulo 1, versículo 3. Nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo lo presenta: Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tribulación, consolación. Generalmente nos gusta más ser consolados que ser atribulados, pero la tribulación es una socia permanente de la consolación, porque la consolación viene después de la tribulación. Ninguno de nosotros desea ser atribulado, sí deseamos ser consolados. Pero aquí se nos está presentando a Dios en un aspecto que no siempre lo tenemos en cuenta, como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Toda vez que un hijo de Dios necesita ser consolado, en Dios está la consolación. No tiene mucho sentido buscar consolación en otro lugar. Ahora, ¿por qué? Porque la tribulación que da lugar a la consolación de Dios nos capacita para consolar a los que están atribulados. Es decir, la tribulación pasa a ser una escuela de aprendizaje, un modo de crecimiento, en lugar de ser una mala suerte, por decirlo de alguna manera. Esta carta comienza así, presentando a Dios como Padre de misericordia. Usted sabe que misericordia es una palabra compuesta, es miseria y cardio. En realidad, que Dios nos tenga misericordia quiere decir que Dios ha puesto su corazón en nuestras miserias para curarnos de ellas. Pero luego, como resultado natural de haber recibido la misericordia de Dios, al estar el Espíritu de Dios dando vida a nuestro espíritu y dándole testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hermanos menores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que aplicar misericordia hacia otros. Estamos capacitados ya para aplicar la misericordia. Entonces, las tribulaciones nos dejan un buen resultado. Somos consolados por Dios y capacitados para consolar a otros. Yo voy a ir pasando capítulo por capítulo, porque usted ya ha leído y seguramente ha trabajado y ha respondido el cuestionario de toda esta epístola también. En el capítulo 2 de 2 Corintios, versículos 14 al 17, se nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, mas en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí cabe que yo me pregunte reflexivamente: ¿a qué huelo yo? ¿Huelo a Cristo? Se suele decir algo casi como una broma seria, digamos. Y alguien me preguntó en una oportunidad: ¿por qué los leones no se lo comieron a Daniel en el foso de los leones? Bueno, porque el ángel del Señor. Entonces ahí vino un poco la parte de humor. No, los leones no se comieron a Daniel porque Daniel no tenía olor a carne. Y la verdad que es una broma seria, un chiste serio. ¿A qué huelo yo? Aquí se nos dice que
debemos oler a Cristo. Vamos siempre en triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros, Él manifiesta al mundo el olor de su conocimiento. Entonces, si nosotros somos los medios por el cual la gente conoce a Dios, tenemos que oler a Dios. Pero luego, en la parte final del versículo 16 que hemos leído, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene méritos propios para oler a Cristo? Para tener el olor de Cristo. Ninguno de nosotros. Por eso Dios nos los está presentando como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si hay un momento en que debemos oler a Cristo, es cuando estamos atribulados. Bien, como una reseña, digamos, del contenido del capítulo 2. Capítulo 3, versículo 1 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Parece ser que los hermanos de la iglesia de Corinto, por la influencia de esos falsos maestros que iban y venían, ahora le están pidiendo a Pablo cartas de recomendación, cuando ha sido su pastor, ha sido el fundador de la iglesia. Entonces dice, ¿quieren carta de recomendación? Mírense ustedes son nuestra carta de recomendación. Qué bueno, hermanos, que aquellos que nos precedieron en el Señor, que nos trajeron la palabra, hoy puedan vernos como sus cartas expedidas. El capítulo 3 tiene esa esencia. El versículo 4 y 5 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no ya en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Bien, entonces somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas. ¿Qué lee la gente cuando observa nuestra vida? Entonces vamos sumando. ¿A qué vuelo yo? ¿Qué lee la gente cuando observa mi vida? En el versículo 17 del capítulo 3, perdón, vamos al capítulo 4, Capítulo 4, versículo 7, nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El versículo 17 del capítulo 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Otro resultado de la tribulación, no solamente ser consolados y capacitados para consolar a otros por medio de la tribulación, sino que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo le invito, hermano, a ver a qué le está llamando Pablo leve tribulación momentánea. Fijémonos cómo minimiza sus sufrimientos para maximizar los resultados. Volvamos, versículos 7, 8 y 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, note, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. A ver, hay situaciones externas
que nosotros no podemos prever y a veces ni siquiera manejar. Pero nuestra reacción a esas situaciones externas de tribulación sí la podemos manejar. Y parece que el apóstol Pablo, con el equipo que él lideraba, había obtenido victoria en este sentido. Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. A esto Pablo le llama leve tribulación momentánea. Yo no sé, yo le diría, esto ha sido una hiper, mega, super tribulación, pero no lo ve así. Y vamos a ver, hay otra listita que no la hace para exaltarse, sino para presentar defensa nada más, que es en el capítulo 11. Saltamos al capítulo 11 para completar esta idea. Capítulo 11 de 2 Corintios, y en los versículos 23 en adelante. En el contexto de leve tribulación momentánea. Vamos a ver a qué le llama leve y momentánea el apóstol Pablo. Versículo 23, 11-23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. ¿Cómo soy ministro de Cristo? Dice Pablo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. Hago acá un paréntesis, en cárcel. Fíjese, a veces contamos los 2 años que estuvo preso en Roma esperando su juicio, pero antes había estado 2 años preso en Cesarea, esperando que los gobernantes de turno, como una brasa caliente, se la vaya pasando uno y otro porque no saben resolver la situación del Pablo. Entonces 2 años en Cesarea, 2 años en Roma y todo el camino del viaje, con naufragio inclusive y demás. Pero cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y el versículo 28, imperdible. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire esta lista de tribulaciones. ¿A qué le está llamando el apóstol Pablo? Leve tribulación momentánea. Señor, ten misericordia de nosotros, que nos quejamos por tan pocas cosas, que vivimos desconformes y enfadados. La verdad que esta reflexión nos tiene que llevar inexorablemente a un arrepentimiento por nuestras quejas, por nuestra falta de disposición, o mínima a veces, disposición a sufrir por causa del Evangelio, a padecer situaciones. Bien, esto era capítulo 4. Vamos a una reflexión en el capítulo 5, versículos 17 y 21. Capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación. Indivitrios, ya no más individuo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un proceso de novedad de vida por estar en Cristo. Vuelve esa preposición, en Cristo. En Cristo, nuestro domicilio. Así le había dicho a los hermanos de Corinto, a los hermanos, a los santificados que están en Corinto y en Cristo. En Cristo. 2 domicilios simultáneos. Y concluye el capítulo 5 con un versículo extraordinario, que es la síntesis muy reducida de toda la obra de la cruz. Al que no conoció pecado, está hablando de Dios Padre, por nosotros
lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La maldición que toda la humanidad, pasada, presente y futura, merecía. Estamos hablando hoy de 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra. Toda esa maldición. ¿Sabe que Cristo en la cruz del Calvario era mucho más que un hombre justo cargando la mochila de nuestros pecados? Todo Él fue hecho pecado en la cruz. Y eso lo entendemos cuando Jesús clama al Padre: ¿por qué me has desamparado? Dios, que no puede tener relación con el pecado, tuvo que desviar la mirada de su Hijo en ese momento, en ese minuto en la cruz del Calvario. Y Él acusó recibo de esa separación, porque Jesucristo fue el pecado mismo, como Él le había dicho a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. En ese momento era como la serpiente cargada de todo pecado, como si hubiera sido el generador y el propagador del pecado. Él se hizo cargo de nuestras culpas. Y Dios nos hizo a nosotros justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esta iglesia tan cuestionada, con tantos líos y marchas y contramarchas, está recibiendo esa revelación, hermano, que nos es transmitida a nosotros hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Capítulo 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Somos, como lo va a decir luego, templos vivos de un Dios vivo. Cuidado con el yugo desigual. Fíjese que en la ley estaba prohibido, terminantemente prohibido, atar a un burro junto con un buey en un arado, por ejemplo, o en un carro, porque ese yugo desigual, el que iba a sufrir era el pobre burro. Tenemos una seria enseñanza y advertencia a la vez de no unirnos en yugo desigual en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí hablamos de la santidad progresiva. El segundo aspecto en el saludo de 1 Corintios: a los santificados, llamados a ser santos. Nos declara santos y nuestra responsabilidad es empezar a caminar como tal, como santos. Bien, capítulo 5, capítulo 7, versículo 5, se nos dice también: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, trayendo buenas noticias de parte de ellos. Entonces, la tristeza según Dios nos va a decir luego, versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa dureza de la primera carta produjo arrepentimiento en la iglesia. Hermanos, según Dios, pero hay veces en que tenemos que actuar con dureza también.
Capítulo 8, versículo 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba y tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué había pasado en Jerusalén? La iglesia estaba perseguida, la iglesia estaba empobrecida. Entonces, una buena idea generosa de las iglesias gentiles era enviar una ofrenda a aquellos hermanos judíos necesitados. Algo ya habíamos mencionado sobre esto en el video anterior. El versículos 8 y 9 del capítulo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Después da un consejo: nada es por imposición, nada es por manipulación. El capítulo 8 nos enseña el cómo dar y nos presenta como el ejemplo supremo la manera en que Dios dio, cómo el Señor se dio a sí mismo. Dios se dio por nosotros, esa ofrenda de amor, la mayor ofrenda de amor. ¿Sabe qué? Yo saco una reflexión aquí que quiero compartir. Un amor que mira hacia arriba en gratitud por lo que ha recibido es adoración. Un amor que mira al mismo nivel es amor fraterno. Y un amor que mira hacia abajo es gracia. Jesús miró hacia abajo por su gracia. Nosotros miramos hacia arriba adorándole, y eso nos lleva a un amor fraterno, mirar hacia los costados. ¿Y sabe qué? Los hermanos de Macedonia, de Acaya, habían entendido ese mensaje y ahora estaban aplicando misericordia y haciendo esfuerzos sacrificiales para sus hermanos de Jerusalén, de quienes había venido el Evangelio. Respondían con gratitud, no con imposición. 8:12 nos dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Eso es un principio también. En ninguna manera es compulsiva la enseñanza sobre dar. Versículo 16 del capítulo 8 siempre: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito, una persona responsable, buen testimonio, para que administre esa ofrenda que se va recogiendo por los demás lugares. Versículo 18. Enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No se lo nombra. Algunos comentaristas piensan que es Lucas, que ya se había unido a ellos después de su pastorado en Filipo. Pero no podemos asegurar eso. Dice el versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Mire, el apóstol Pablo, él está generando todas estas ofrendas para llevarlas y administrarlas, pero ha puesto hasta ahora 2 auditores responsables para que controlen eso. Y eso nos habla de transparencia en la administración de las cosas de Dios. Y el versículo 22 dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, que es mi compañero y colaborador, bueno, tenemos mínimamente 3 personas que acompañan a Pablo, son auditores, son contadores de ofrenda, administradores, fieles con manos limpias, transparencia, rendición de cuentas claras, conservan la amistad. Un principio ético del apóstol Pablo y todo su equipo. Capítulo 9. Otro principio fundamental. Versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Es una mala praxis en nuestras iglesias. A la hora de levantar la ofrenda, generalmente decimos, hermano, ofrende generosamente, porque Dios bendice al dador alegre. Bueno, error. Dios ama al dador alegre. Claro que Dios bendice al dador alegre. Pero el texto en sí mismo dice Dios ama. Y realmente, por el amor de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Si buscamos solamente la bendición, nos quedamos con la bendición, pero no generamos un vínculo con el Dios que bendice. Entonces, cuidado con los textos fuera de contexto. Dios ama al dador alegre. Esto es un principio. Y el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Habla de abundancia, pero desde la generosidad, desde la gracia de Dios por los bienes recibidos de Él. Capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos individuos, no somos individuos. Mas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? El versículo 5 nos dice. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos que destruir? Derribando argumentos, renovación de nuestra manera de pensar, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso ya es voluntario, eso no lo va a hacer Dios por nosotros, eso tenemos que hacerlo nosotros. Y el versículo 6, un principio que no podemos obviar. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Qué concepto de justicia, ¿no? Implacables con las desobediencias de otros. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Ay! Sería mucho más fácil si no dijera esa última frase del versículo 6. Estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para pensar esto, hermano, para pensarlo, para meditarlo. El versículo 13 del capítulo 10 nos dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. No nos gloriamos desmedidamente. Tenemos que saber lo que somos y hasta dónde llegamos. Y eso nos habla de valoración sin orgullo. Sé lo que soy en Cristo, sabemos lo que somos en Cristo, pero es por pura gracia, no es para nutrir nuestro orgullo. Esa es la regla de Dios. Capítulo 11, versículo 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. A los hermanos de Corinto, ¿usted se acuerda cuáles son los problemas de los hermanos de Corinto? Por su historia cultural, religiosa. Sin embargo, Pablo, con tanta misericordia, está diciendo, presentarnos como una virgen, a un solo esposo. Pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, comportamiento almático, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Almáticos, no espirituales. Parece que todavía algunos están lentos en su crecimiento. Un principio ético, 11:9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Principio ético, no ser carga a los hermanos, sino levantar el yugo de sobre su servicio. Esa es nuestra función como ministros de Dios. Una serie de advertencias, versículos 13 y 15 del capítulo 11, versículos
Porque estos, versículo 3, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuidado, cuidado con los disfrazados de ángeles, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé discernimiento. Capítulo 12, que es el texto clave de toda esta carta, el versículo 9. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Necesitamos recordar siempre que no somos todos los fuertes que creemos que somos. Nuestra fortaleza viene del Señor únicamente. El poder de la debilidad, podríamos decir. Y Pablo le presenta pruebas de su apostolado también, porque le están pidiendo pruebas de su apostolado, porque alguien ha puesto en duda su apostolado. El versículo 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Él está forzosamente teniendo que defender su ministerio, no está haciendo un despliegue de su arrogancia. Nos acercamos al final ya, hermanos, la responsabilidad personal. Capítulo 13, versículos 5 al 7. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hay una defensa de su ministerio, pero también les está enseñando sobre la responsabilidad personal de vigilar sobre sí mismo. Antes de vigilar, volvemos a la palabra de Jesús, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Versículo 11 del capítulo 13. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Quién necesita tener gozo sino el que está triste? ¿Quién necesita ser perfeccionado sino el que reconoce que es imperfecto aún? Sean de un mismo sentir, vivan en paz, porque de esa manera el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Llegamos hacia el final de esta epístola, 2 Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¡Qué riqueza, hermano! La gracia del Señor Jesús. Regalo sin respecto a méritos. El amor de Dios que de tal manera nos amó. Y la comunión hoy del Espíritu Santo que nos intercomunica unos con otros en plena unidad y comunión. Sean con vosotros. Esta bendición apostólica que recibimos al final de esta epístola. A una iglesia muy conflictiva, pero muy amada por Dios. No importa cuál sea la situación nuestra, hermanos, siempre el amor de Dios va a estar disponible para nosotros. Quiero terminar con una palabra de oración muy breve, esta epístola, y luego sí, vamos a ir en un próximo video con la carta a los Gálatas para concluir la materia. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias por esta bendición, Señor, del final de esta carta. La gracia inmerecida por nosotros del Señor Jesucristo. Mas el amor de Dios y la comunión que genera el Espíritu Santo trabajando dentro de la iglesia. Señor, es el deseo profundo tuyo, que estos tres aspectos de la triunidad de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estén sobre nuestras vidas para una victoria total. Gracias, Señor. Bendice a los alumnos. Señor, compensa el esfuerzo que están haciendo para estudiar y conocerte, y que no estudien para tener una materia más, una firma más en su boletín, Señor, sino para haberte conocido más de cerca
y más profundamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.